Bueno, soy Enrique Martínez Reguera. Dani me pidió que os hablara sobre mi experiencia en el tema de la pobreza y os la voy a referir. Desde 1970 hasta el 2010 yo dediqué todo mi tiempo, mi vida, mi casa, mi trabajo y mi convivencia con muchachos muy pobres, extremadamente pobres, principalmente de aquí de Vallecas, pero de todos los barrios suburbanos de Madrid y también de otras ciudades españolas. A muchachos que la sociedad consideraba inadaptados, decían que eran predelincuentes. Algunos me tiraban del reformatorio, quiere decir que ya oficialmente habían cometido algún delito. Entonces yo conviví con este tipo de población. En mi casa se criaron 64 muchachos. Entonces o soy muy tonto o algo he aprendido. Yo confío haber aprendido algo y voy a intentar transmitir algunas cosas, ¿no? Mirad, a lo largo de estos 40 años que dediqué a esta población, yo he vivido 3 experiencias de pobreza totalmente distintas. La pobreza de los años 70 no tiene nada que ver con la pobreza de los años 80. Y la pobreza de los años 80 no tiene nada que ver con la pobreza de los años 90 y siguientes. Son hechos absolutamente diferentes, de otra naturaleza. Voy a intentar describirlo, aunque en poco tiempo no es fácil, pero voy a intentarlo. Mirad, cuando yo empecé a trabajar con niños marginales, empecé en un barrio de aquí cerquita, el barrio de Celsa, que ya no existe, lo que viví a lo largo de toda la década de los 70 es lo que siempre se llamó pobreza, y es lo que entendimos siempre por pobreza, la pobreza carencial, que fue igual en la época de los romanos, que en la Edad Media, que hace 100 años. La pobreza carencial, o sea, el chabolismo, la escasez de ropa, la escasez de alimentación, no había agua corriente, había que ir a 3 kilómetros a buscar agua, se empalmaba la luz de los postes de la carretera, etc. La pobreza carencial. En el barrio de Celsa, donde yo empecé mi aventura, pues era un barrio con población preferentemente gitana, pero también era un barrio donde se refugiaban todos los delincuentes escapados de Madrid. Estaban escapados. Entonces, aquella gente robaba por necesidad. Aquella gente veían con muy malos ojos la holgazanería. Robaban por necesidad. Y como robaban por estricta necesidad, ellos se consideraban pobres pero honrados. Gente que vivía del robo se consideraba muy honrada y era muy honrada porque robaba estrictamente por necesidad. La sociedad española, ¿cómo veía a aquella gente, los que vivíamos en la Celsa? ¿Cómo nos veía? Pues el resto de la sociedad española, Madrid concretamente, nos veía, o sea, la pobreza de allí suscitaba o indiferencia o lástima. Entonces, en los años 70, yo viví la pobreza carencial, que no hay que explicarlo, pero todo el mundo la conoce, la hubo y la sigue habiendo, la pobreza carencial, y suscitaba o indiferencia de la mayoría de la gente o lástima de alguna gente de buen corazón. Bien, en los años 80 se produjeron una serie de fenómenos políticos, sociales, etcétera, que cambiaron absolutamente la idea que nosotros teníamos de la pobreza. Cuando vivíamos en la pobreza carencial nos pensábamos que éramos el culo del mundo, o sea que más allá no se podía ir. Bueno, pues a partir de los años 80 España tuvo una transición política
querían integrarnos en Europa. Entonces nos empezaron a decir, años 80, que la minería de Asturias no era competitiva con la minería de otros países, que la pesca de Galicia no era competitiva con la pesca de otros países, que la ganadería asturiana no era competitiva con otros países, que la agricultura de Murcia no era competitiva con otros países y que España tenía que dedicarse preferentemente al turismo. Teníamos que convertirnos en un país avanzadísimo para el turismo y así integrarnos en Europa. Entonces vino la política de los años 80 que llamaron reconversión industrial, en donde toda la industria, la ganadería, la pesca, etcétera, etcétera, fue extinguiéndose, fue borrándose y claro, empezó a multiplicarse el desempleo, empezó a multiplicarse el trabajo basura, el paro estructural que llamaban. Bien, excuso decir que a los que ya éramos pobres en la Celsa, todas estas cosas nos remitieron a situaciones de pobreza muy extremas, mucho más extremas, ¿no? Nos convertimos en población excedente. España tenía que integrarse en Europa y sobraban muchos pobres. Y no estaría bien visto, integrándonos en Europa, que en España los pobres se murieran de hambre. Y entonces inventaron un procedimiento de extinción de los pobres que produce dinero, ¿no? Recuerdo que el barrio de Celsa, donde no teníamos dinero para comprar un repollo, de repente se convirtió en la capital de España del tráfico. Primero fueron anfetaminas, fue otras cosas, tal, y finalmente, en 3 meses, la heroína. Y la heroína empezó a acabar con nosotros, a extinguirnos como si fuéramos parásitos, como si fuéramos chinches. Lo recuerdo bien, yo vivía con chavalillos de la Celsa y lo recuerdo bien. Mira, chaval, aquí tienes 10 gramos, si vendes 9, 1 es para ti. Y entonces primero los chavales, y luego sus papás y luego todos conocidos empezaron a vender 9 gramos y el otro gramo, los más exactos lo vendían también y empezaron a comprar coche y a tener recursos económicos abundantes, y otros lo consumían. Bueno, en aquella época se produjo un exterminio de un sector de población probablemente tan próximo al de la guerra civil. Es decir, en España murieron tantos por aquel procedimiento de la heroína como personas habían muerto en la guerra civil. De la guerra civil se nos habla mucho, de aquel exterminio de los pobres españoles no se nos contó casi nada, pero lo vivimos. Yo en un mes de enero fui a enterrar 10 niños a la Almudena. Unos de mi barrio, otros de otros barrios, pero yo fui a enterrar en un mes 10 niños de 15 años, de 13 años, de 17 años. Fue un exterminio. Por supuesto que, entre otras cosas, acabaron con los niños comunistoides, rebeldes, y los que inquietos, y los que creaban un tejido social, y los fueron exterminando, ¿no? Bien. Recuerdo que el gobierno de aquella época montó una gran campaña de criminalización de la infancia que, si no fuera trágica, resulta cómica. Yo escribí un librito que os invito a que compréis, en la propaganda subliminal, que compréis en la Editorial Popular. Se titula La calle es de todos, y me limité a recoger noticias de niños delincuentes, todo lo que salía en toda España en la prensa sobre delincuencia infantil. Los niños, lo que antes eran niños pobres, se convirtieron en navajeros. Bueno, sobre la espalda de los navajeros, sobre los niños que vivían en mi casa, sobre estas criaturas, se construyó lo que en aquel momento se convirtió en el primer y más importante negocio del país. ¿Cuál es? La seguridad ciudadana.
Cristales blindados, cerrajería blindada, puertas blindadas. Recuerdo que a chavales míos, empresas muy honestas, le decía, mira, con esta ganzúa deja en esta calle 5 marcas, porque la siguiente semana pasaban ofreciendo puertas de seguridad en esa calle. Bien, vehículos de transporte de bienes, bueno, los circuitos de control, primero de los bancos, de los grandes comercios, luego de las calles. Ahora sales a cualquier calle y casi siempre está bajo la mirada de alguien, ¿no? Bien. Entonces, en los años 80, además de la pobreza carencial, que esa no nos la arregló nadie, entonces vivimos la pobreza criminalizada. Los niños ya no eran niños pobres, sino que eran peligrosos navajeros. Y se los empezó a hostigar y perseguir. Claro, crearon el modelo óptimo del delincuente. Un delincuente que es muy niño, a la policía no le puede asustar. Un delincuente que es muy pobre, que no puede defenderse, a la policía no le puede asustar. Si encima es peligrosísimo navajero y puede llevar en la mochila un explosivo y no sé qué, es el delincuente óptimo, porque se puede fabricar una delincuencia artificial y luchar contra la delincuencia artificial fabricada por el gobierno, diseñada y comercializada por el gobierno. Bueno, entonces sí que cuando empezamos a ver morir nuestros niños por la heroína y nuestros niños a tiros, muertos a tiros, y en hospitales y en psiquiátricos y tal, empezamos a pensar que habíamos tocado fondo, que no sabíamos con la pobreza carencial lo que era la pobreza. Entonces empezamos a ser criminales, oficialmente criminales, y vivíamos otra forma de pobreza totalmente distinta. 10 minutos, vale, perfecto, gracias. No, que bien que te ayuden, porque si no... Bien, ¿quién me iba a decir que todavía iba a conocer otra forma de pobreza que apareció hacia los años 90 y que es otro fenómeno absolutamente distinto, que no tiene nada que ver con los anteriores? En los años 90, claro, fruto de trabajo basura, de todas estas cosas, la clase media empezó a resbalar hacia la pobreza. Se empezó a agudizar esa disociación social que vivimos, de ricos más ricos que nunca y pobres más pobres que nunca. Y la clase media iba resbalando, al no encontrar trabajo o al encontrar solo trabajos basura, pues iba resbalando hacia la pobreza. Y entonces el gobierno, siempre muy listo, inventó un procedimiento de salvar a la clase media. Y le propuso, mira, no vas a caer en la pobreza si te dedicas al control y la administración de los pobres. Y entonces de repente se inventan profesiones. Antes había una profesión que era el asistente social, le llamaban. Bueno, pues el asistente social se convirtió en 100 formas de asistencia social. La psicología, había una carrera en psicología, luego empezó la psicología clínica, la psicología social, la psicología pedagógica, la psicología, 1000 negocios de psicología. Y aparecieron, como si fueran setas en octubre, aparecieron ONGs debajo de las piedras. Miles de ONGs por todas partes. Bueno, ONGs y no tan ONGs, porque en nombre de las ONGs se crearon fundaciones, se crearon empresas públicas y se crearon empresas privadas. De manera tal que lo que era un pobre se ha convertido en una fuente de ingresos que da de comer a 15 profesionales y a 7 ONGs. Hace unos días una mamá me decía, Enrique, fíjate lo que me pasa, me han quitado 3 hijos porque no los puedo cuidar y se los han entregado a una ONG.
le dan 3.000 euros al mes por cada uno de mis hijos. Si a la familia nos dan 9.000 euros al mes, vivimos como en Marajás y viven nuestros vecinos y nuestros parientes como Marajás. Total, que se han inventado infinitas labores de apariencia social, psicológica, pedagógica, etcétera, que solo lo son en apariencia. Os voy a contar una anécdota, aunque arriesgue el minuto que me queda. 5 minutos, perfecto, uy, en 5 minutos no se sabe lo que se puede decir. Mirad, me encargó un juez que fuera a Parla a conocer a una familia. Yo fui, me fue muy difícil conectar con aquella familia porque era muy marginal y no me querían recibir. Pero bueno, como soy testarudo y bueno, iba con buen corazón, llegué a conectar con la familia, conocí a la familia y llegaron a quererme y a confiar en mí. Un día cuando llegué a aquel piso de Parla, me dice la madre, mire, don Enrique, lo que le voy a enseñar. Me lleva a la habitación de la abuela y saca del armario una cuerda contundente. Y digo yo, ¿y esto? Porque no se me pasaba por la cabeza que me estaba enseñando, una cuerda larga. ¿Y esto? Y dice ella, para escapar. Y digo yo, ¿tanto miedo le tenéis a la policía de la Guardia Civil? No, don Enrique, es por si vienen las asistentes sociales. Tal cual. Es decir, que profesiones que eran bellísimas, como era en los años 70 la profesión de la trabajadora social, se han convertido en una policía de paisano, encargada de informar. O sea, que donde no puede entrar la policía, si no es con orden judicial, entra el trabajador, la trabajadora social e informa. Una policía paralela de paisano. Bueno, todo esto nos llevó, todo este gran negocio, nos llevó a que antes vivíamos en la sociedad de consumo, donde el que tiene consume y el que no tiene se aguanta. Ahora no. Ahora vivimos en una sociedad de consumidores y consumidos, donde para sobrevivir unos tienen que consumir las expectativas, las ilusiones, las esperanzas, las posibilidades de otros. Bueno, por poner un ejemplito y termino con él. Cuando yo empecé a trabajar con chiquillos, pues eran chavales. Todo el mundo sabía los chavales. Cuando sacaron la ley de protección jurídica del menor, que es una perversa ley de desprotección jurídica de las familias, cuando sacaron la ley de protección jurídica del menor, los niños, los chavales, los zagales, se convirtieron en menores. Es un concepto estrictamente jurídico, del ámbito jurídico. Se convirtieron en menores. Pero luego a los menores nos los han ido convirtiendo en clientes de reformatorios, clientes de prisiones. Yo aquí en Madrid he oído en la universidad prohibir hablar de personas, porque hay que hablar de clientes. O sea, primero chavales, luego menores, luego clientes, y cuando yo tenía niños en mi casa, la administración pretendió que mis niños no eran niños, que eran plazas disponibles. Tenía que hacer un convenio con la administración y yo tenía plazas disponibles. O sea, como si fuera una pensión barata o un puticlub cualquiera. ¿Por qué? Porque las plazas disponibles no tienen biografía y los niños tienen biografía. Los niños sufren, las plazas disponibles no sufren. Fijaros qué inclinación de los gobiernos sucesivos para profesionalizarnos, para burocratizarnos, para cosificarnos, para vaciarnos de alma
y convertirnos en materia consumible y muy rentable. Hoy la pobreza es un negocio en España gigantesco. Podría poner 1000 ejemplos, pero por falta de tiempo no lo voy a hacer. Pero podría poner 1000 ejemplos que os demostraría que hoy uno de los mejores negocios de este país es la pobreza. Es la que moviliza más dinero. Nada más.